Noches amigos, bienvenidos sean a una emisión más de su programa Juicios Insensatos. Transmitimos para Sin Línea MX y para Radio Numancia desde el corazón de Querétaro. El día de hoy vamos a volver sobre un tema que ya hemos tocado, pero lo vamos a tratar ahora de una manera un poco más ceñida, dirigiéndonos a un ejemplo, un caso. Estamos hablando de la poesía. Hoy vamos a hablar de poesía, pero no vamos a hablar de la poesía como arte, sino vamos a hablar de una manifestación de la poesía, no sé si epifenómica, pero vamos a comentar un texto que es una antología. El texto se llama, para no mentirles, Antología, Premio de Poesía Aguascalientes, 1968-2007, 40 años. Es una selección, prólogo y los apéndices también, de Juan Domingo Argüelles. Publica, déjenme ver, el Instituto Cultural de Aguascalientes, por supuesto patrocina, y contiene una muestra de los primeros 40 años de poesía, de los diferentes libros, de los diferentes trabajos premiados en este premio de poesía Aguascalientes, que en algún tiempo llevó la denominación de Premio Nacional de Poesía. Sin embargo, antes de entrar en algunos aspectos, debemos decir que en México los premios suelen ser muy polémicos. No solamente son polémicos porque, sin duda alguna, los criterios que en un momento dado se siguen para designar los ganadores en muy distintos géneros pueden ser discutibles. Todos los criterios, me parece, todos los parámetros lo son sin duda alguna, pero quizá lo que provoca o puede provocar mayor discusión y mayor polémica es precisamente a quienes se premia, es decir, los modos, las maneras. Para decirlo de una manera rápida, de un modo quizá un poco desconsiderado, cuando la percepción de que aquel trabajo o aquel autor obtiene un premio, no lo obtiene precisamente por las bondades o las cualidades de su trabajo, genera suspicacia y sospecha. Ya se sabe, el gremio del arte, el gremio de los artistas, no solamente los escritores, me parece que esto sucede en todas las áreas artísticas, es un gremio agudo, es un gremio crítico, es un gremio belicoso, que continuamente establece discusiones, disputas, que muchas veces llegan a convertirse en diálogos de sordos. No hay verdadera interacción, no hay verdadero intercambio de ideas, sino se discute muchas veces a las personas y se discuten asuntos laterales y lejanos, no pocas veces, de lo central que es aquello que se está cuestionando. Piénsese, por ejemplo, simplemente en algunas polémicas famosas, solamente voy a citar una, en aquella discusión que en los 70 sostuvieron Octavio Paz y Carlos Monsiváis a propósito del socialismo en Cuba. Por supuesto, con posiciones completamente encontradas a través de la revista Proceso y a partir de una entrevista que sostiene el poeta Octavio Paz con Julio Scherer, Carlos Monsiváis hace una serie de comentarios y de objeciones a las posturas del poeta, a sus argumentos, y después Paz va a contestar y nuevamente Monsiváis, pero en torno a ellos va a surgir una polémica que por supuesto tiene como fondo la discusión acerca del socialismo y su práctica en Cuba, es decir, de la realidad política cubana, que es decir, también la realidad social, económica de la isla en aquel momento, desde luego. Pero de ello, por eso lo estoy citando, recuerdo, por ejemplo, que muchos otros intervienen, unos en favor de Paz, otros en favor de Monsiváis, y de los resultados, no sé si llamarles argumentales, porque no sé si hay argumento en muchas de las posturas y muchas de las cosas que se escribieron, pero recuerdo entre otras cosas cuando José Joaquín Blanco, del lado de Monsiváis por supuesto, argumenta algunas cosas, dice algunas cosas,
Y Octavio Paz le contesta con un párrafo contundente, rotundo y sin embargo lamentable, cuando dice que Blanco confunde al picapedrero iconoclasta que termina por derrumbar el monumento con el perrito incontinente que se orina a sus pies. Es decir, lo que está haciendo Octavio Paz es insultar simple y sencillamente a José Joaquín Blanco. Desde luego, muchos en estas discusiones pueden sentirse insultados, pueden sentirse ofendidos, y sin embargo, a pesar de que eso es humano, es decir, somos proclives por una debilidad que quizá está en nuestra naturaleza, al insulto, al denuesto, a la befa, a la burla, a la descalificación. A pesar de eso, debemos hacer el esfuerzo de continuar centrándonos en el tema que nos ocupa. En este caso, estimado auditorio, lo que nos ocupa es esta reunión de poesía por dos motivos. El primero de ellos es para hacer algunos comentarios, quizá ya innecesarios a estas alturas, no lo sé, ya se cumplieron del 2007 al 17, ya llegamos a los 50 años del Premio de Poesía Aguascalientes. Este texto es una reunión, un muestrario, una antología de los poetas que hasta ese momento, y con sus trabajos, por supuesto, con sus libros, que hasta ese momento habían ganado el premio. Una parte, que será la segunda parte de lo que nos ocupe, es la lectura de algunos de los trabajos que están aquí incluidos, algunos de los poemas, y haremos, valga la paradoja, una selección de la selección que hace Juan Domingo Argüelles para armar esta antología. Pero por otra parte, tendríamos que mencionar, ya que lo estamos diciendo, que no solamente los premios pueden ser polémicos, pueden ser todavía más polémicos, más discutibles, si aquellos que los propugnan, si aquellos que los patrocinan, si aquellos que los dirigen pretenden por encima de esa dirección, de esa estructuración, de ese sustento de los concursos, que los concursos o que el concurso que ellos sustentan no tiene tacha. Me parece que todos los concursos tienen tacha. La posibilidad de premiar a uno u otro autor en términos, digámoslo así, de seca y dura y pura crítica literaria, son muy amplios. Pero si a eso sumamos el hecho de que los jurados regularmente también obran por su cuenta, es decir, cuando se integra un jurado, pesa, aunque no se quiera admitir públicamente, si uno de los integrantes conoce a los otros, si todos ellos se conocen, si tienen alguna clase de amistad, de intercambio, de trato, o si por el contrario sostienen alguna clase de relaciones de reticencia, de resistencia, de contrariedad. No es lo mismo tener un jurado, que sabemos de antemano que seguramente no va a estar de acuerdo, a tener un jurado que probablemente va a coincidir, va a converger del todo. ¿Cómo podemos saber eso? Es muy incierto, por supuesto. Se nos dice que los jurados son elegidos, esto es, digamos, imagen pública, por el mérito o la trayectoria que han tenido públicamente. Esto debe estar sustentado, desde luego, en una obra. Y los libros que han publicado, su actividad literaria como tal, o de promoción de la literatura, pero seamos claros, a un promotor cultural, sin obra, no se limitaría a ser jurado de un premio como el Premio de Poesía Aguascalientes. Y entonces suceden, por ejemplo, las infidencias, lo que hoy llamamos infiltraciones, que se reducen muchas veces anécdotas lamentables donde los premiados quedan no pocas veces exhibidos como favorecidos por quien o tiene más peso en el jurado o aquel que supo negociar, supo establecer de qué manera, de qué modo conducir a los otros jurados hacia el trabajo que finalmente fue premiado. Esto podría quedar tras bambalinas y podría ser parte de un imaginario
probablemente en alguna medida exagerado, probablemente en alguna medida irreal, pero también, y tristemente, quizá afincado en algunos indicios de la realidad. Y este es el gran problema, que la descalificación, si se dijeran estas cosas, es que el jurado no fue justo, y se han dicho. Ha sucedido que ha habido quienes impugnan los premios, y el de Aguascalientes no ha sido la excepción. Suelen ser descalificados en no pocas ocasiones, por ejemplo, bajo la visión de que seguramente está reclamando que el premio no se le concediese a aquel que se declara en desacuerdo, aquel que dice que probablemente los jurados cerraron los ojos y señalaron un trabajo a ciegas, ignorando el resto de las propuestas. Esto, que es ya de por sí duro de reconocer, a esto habría que sumarle, habría que aunarle el hecho de que todavía tenemos un paso más en este proceso, y ese paso es casi nada, cuando el texto llega a las manos del lector. Y me parece que esa última instancia, este último momento, suele ser crucial, más allá de las discusiones entre los jurados y sus críticos, o entre los premios y los organizadores de los mismos y los críticos de dichos premios. Pero voy a hacer un par de comentarios a esta antología, y desde luego tiene un muy interesante prólogo hecho por Juan Domingo Argüelles. Hay una presentación hecha por Luis Armando Reynoso Femat, que en ese momento era gobernador de Aguascalientes. Seguramente este texto no lo escribió este señor, como suele suceder con los políticos. Le encargó a alguien que lo escribiera, lo revisó, se lo leyeron, no sé. Dudo mucho que él se haya encargado de escribir este texto, personalmente. Ya lo sé, sus responsabilidades son grandes, están demasiado ocupados, pero me parece que por lo tanto no debería aparecer su nombre en una antología así. Pero tiene que aparecer, es el que dio el dinero. Es decir, es el que puso los centavos para que la antología aparezca. Entonces, es inexcusable esta página de presentación, completamente prescindible, pero lo que es verdaderamente importante es que Juan Domingo Argüelles, un pensador mexicano, que se ocupa muchísimo del tema de la lectura, es él mismo un gran lector, por supuesto, y que tiene incontables publicaciones donde reflexiona, me parece, haciendo una contribución muy valiosa a la lectura, a el pensamiento crítico que de la lectura podemos tener en México de manera muy continua. La lectura, quiero aclararlo, no es su único interés. Su abanico de intereses es mucho más amplio, y desde luego él mismo es poeta, y un poeta premiado que viene incluido en la antología. ¿Sí? No puede ser de otra manera, porque sería abusivo y sería absurdo si Juan Domingo Argüelles hubiera renunciado a aparecer en la antología por una modestia malentendida. Aquí no cabe la modestia. Él fue premiado con un libro, A la salud de los enfermos, y tiene que aparecer. Entonces él hace su propia selección, por supuesto, pero el prólogo dice cosas importantes. Sin embargo, mucho de esto son la historia del premio, desde luego. Le da marco de comprensión, crea un contexto, por lo menos en términos de comprensión conceptual, más o menos, en torno al premio de Aguascalientes, pero lo que importan son algunos aspectos que me parece no podemos dejar de citar. Es indudable que nadie le va a tirar piedras a su tejado, o como decimos más vulgarmente, es decir, más comúnmente, nadie le va a dar patadas al pesebre. Hacer una antología de un premio de poesía como el Aguascalientes es una oportunidad, me parece importante, interesante, que sin embargo puede verse limitada, mermada, si el antólogo opusiera algunos peros o tocar algunas cuestiones espinosas que existen en torno a el fenómeno del premio de poesía Aguascalientes. Por supuesto, Argüelles no va a hacer eso en su prólogo. No lo hace. Al contrario,
Me parece que construye de manera inteligente, como es él, por supuesto, bien informada, una validación del premio. El gran problema de esta validación es que validar aquello que me incluye convierte mi validación en una autovalidación. Y me parece que no era necesario. Juan Domingo Argüelles no necesita de una autovalidación. Su validación, por supuesto que ya existe, muy lejana a este prólogo, es su obra. Y una obra sólida dentro de la literatura mexicana actual. Pero voy a permitirme leer dos fragmentos que están precisamente aquí. Uno en la página 16, donde dice Juan Domingo Argüelles: así pues, el Premio de Poesía Aguascalientes nació con esa vocación de reflejar las búsquedas poéticas. Es decir, lo que está diciendo Argüelles es que el Premio de Poesía Aguascalientes no está cerrado a un cierto tipo de estética, y en efecto, si revisamos a los premiados, si revisamos esta antología, o si podemos tener la posibilidad de acceder a los libros publicados desde el 68, cuando Juan Bañuelos lo gana por primera vez, cuando se convierte por primera vez en Premio de Poesía Aguascalientes, y que es un premio nacional con El Espejo Humeante, vamos a ver que hay una variedad bastante singular, bastante notoria, de posibilidades estéticas dentro de los textos premiados, dentro de los libros premiados. Pero, sigue diciendo Juan Domingo Argüelles, quien lea las obras premiadas a lo largo de estos 40 años podrá percatarse de que hay una multiplicidad de propuestas, una variedad de voces e incluso una oposición de estéticas, que es lo que le ha conferido vitalidad y con ello permanencia. Le ha conferido vitalidad y permanencia. Sin embargo, algunos de los libros que han sido premiados quizá no sean reflejo, no sean el mejor ejemplo de esa vitalidad de que nos habla Juan Domingo. Y tampoco puedan contribuir con mucho a esa permanencia. Ahora bien, Juan Domingo Argüelles dijo que el premio nació con esa vocación. Me parece que es excesiva la expresión. Decir a toro pasado, estamos después de los 40 años, estamos en este momento cuando se publica la antología, ahora estamos mucho después de la primera emisión del premio. Decir 40 años después, es que nació para dar cabida a la diversidad, es desde luego una especie de anacronismo, porque los que crearon, fundaron, promovieron y apoyaron el premio probablemente o no necesariamente tenían esto en su visión. Que haya sucedido así no significa que eso es o que ese fue el objeto o uno de los objetos principales del establecimiento de ese premio. No necesariamente. Sabemos que en los grupos humanos, a pesar de que las artes no son o no ocupan un espacio humano, un espacio de reflexión, un espacio en la existencia cotidiana de las personas, aún así hay estéticas dominantes, no las podemos ignorar. Si bien yo puedo ponerle peros y peros severos terribles a prosas como la de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no puedo pretender que no existe. Y no puedo pretender que no refleja, que no abandera una cierta visión estética que es sustentada, defendida, practicada por algunos lectores. Y cuando digo algunos, no quiero decir pocos. Quiero decir que no tenemos un número exacto. No hay una cantidad. Pero aunque fueran unos pocos, esos pocos lectores tienen completamente el derecho de admirar, leer y defender a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y luego, que estas estéticas dominantes en un momento dado, igual que el cristianismo cuando se hizo religión oficial en Roma, y al hacerse religión oficial gozó de la posesión de todos los recursos del imperio para poder perseguir sus fines, algunas estéticas dominantes
llegan a hacerlo porque acceden a instrumentos, a herramientas, a instancias, a vías que les permiten imponerse. En otras palabras, que les permiten desplazar otras visiones estéticas, otras posibilidades y enseñorearse por encima de ellas. ¿A través de qué? De las publicaciones, por ejemplo, del dominio de las editoriales, del dominio de los espacios en las revistas y, ¿por qué no?, del dominio por encima o sobre, mejor dicho, los premios. Y el premio de Aguascalientes parece que en algún momento, y en algunos momentos de manera bastante acusada, también ha padecido de esta circunstancia. Pareciera que se puede identificar a los grupos organizados, que en este momento tendremos que decir en este siglo, ya han diversificado tanto sus acciones que de pronto los encontramos como grupos no solamente culturales o literarios, sino grupos incluso empresariales sumamente complejos, con una división de labores muchas veces bien establecida, ya dadas diversas especializaciones y con un alcance, un influjo que también se da a través de las relaciones políticas, de los nexos con la política. Y entonces, tristemente, tendríamos que aceptar, aunque esto no nos guste, aunque esto parezca una blasfemia, una falta de respeto para ciertas figuras muy celebradas de nuestra cultura y en específico de la literatura y de la poesía mexicana, que la política también interviene, que la política tiene un lugar muchas veces mucho más preponderante que la calidad literaria y que lo de menos es el logro estético en el lenguaje de un autor, sino su capacidad de colocarse en términos políticos en esos espacios donde se le promociona, se le publica, se le critica, entre comillas, positivamente por supuesto, y donde se busca crear una imagen sólida de su trabajo. Sigue diciendo Juan Domingo Argüelles: en el ámbito nacional y aún en el latinoamericano y en el de la lengua española en general, es uno de los certámenes de mayor continuidad y más prestigio en su género. Indudablemente que la continuidad no se pone en duda. No sé el prestigio, porque ha habido fuertes objeciones y esas fuertes objeciones han sido ejemplificadas con trabajos de los autores ganadores, donde para decir solamente no una flor, sino el pétalo de una flor, ha habido autores que han ganado el premio con lo que otros consideran una trampa en términos técnico-formales. ¿Cómo es eso? Sí, se pide un mínimo de cuartillaje para poner un candado, un primer candado, un primer escollo. No se trata de premiar un poema, no se trata de premiar un pequeño poemario. Se trata de premiar algo de mayor alcance, que hable de la capacidad de un poeta de sostener la calidad de su poesía a lo largo de muchas más páginas. Y entonces se piden 60 cuartillas. En algún premio, un poeta presenta un poemario que ya publicado no llega a 60 cuartillas. Los poemas son breves, pero la objeción que se hace es que el poeta corta el poema. Lo voy a decir de una manera quizá inadecuada, pero espero hacerme entender. El poema tiene 5 líneas. El poeta pone el título del poema en la primera hoja y baja muchísimo el texto hasta dejar 3 líneas o 2 líneas en la primera hoja, pasa a la segunda con las 3 o 2 restantes y ya tiene 2 páginas. Si tengo 30 poemas cortos de esa manera, llego a 60 cuartillas. Pero el punto es, la pregunta es, si eso, que no está prohibido en ninguna parte, dice, de la convocatoria, nunca lo ha dicho, que se prohíbe hacer esa clase de manejos visuales del texto. Sin embargo, la pregunta es, ¿se puede hacer? Bueno, se hizo, o se sospecha que se hizo, y entonces, ¿eso qué significa? Es decir, significa
que 60 cuartillas es un exceso cuando se pide para presentar un trabajo al concurso, porque Juan Domingo Argüelles habla de prestigio, pero no se trata de que a lo mejor el poema, no sé, estoy pensando en Basho o el Hipó o en otros autores que con brevedades nos heredaron una riqueza enorme. ¿Será el caso? Esa es la pregunta. Y si es el caso, ¿tendremos la capacidad como lectores para reconocerlo? Yo me lo pregunto como lector. Juan Domingo Argüelles dice, lo digo porque quizá después se me olvide, al final de su prólogo dice: son los lectores más que los premios los que pueden ofrecer la mayor recompensa a un libro y a un escritor. A esa potestad de los lectores acude la presente antología. Lo estoy diciendo, lo estoy leyendo, no solo porque se me va a olvidar, sino porque yo estoy intentando hacer uso de mi lectura. No estoy hablando como crítico literario, no estoy hablando como alguien que parte de su autoridad dentro del campo y del respeto que ha generado. No, estoy hablando como lector, como un lector de poesía, como un lector que seguramente tiene sus limitaciones, tiene sus preferencias y tiene o ha desarrollado, ¿por qué no?, algunas virtudes, quizá muy pocas, y muchos vicios, tal vez demasiados. Pero estoy hablando como lector. Y si lo digo es porque las palabras son volátiles. Y al hablar Juan Domingo de que el premio de Aguascalientes es uno de los de mayor continuidad, y ahí no hay pierde, ahí la cantidad, por supuesto que se impone, 40 años en ese momento, y más prestigio. El problema es que el prestigio es una cualidad. ¿Cómo la medimos? ¿Prestigio a partir de qué? ¿De las recensiones en revistas o de la aceptación institucional o fuera de instituciones? Porque medir, por ejemplo, la aceptación de los lectores es muy complicado, tan complicado que por eso a veces las revistas, Letras Libres, por ejemplo, lo que pueden ensayar es una encuesta de preferencias. Ponemos un listado de poetas y les pedimos a nuestros lectores que hasta tal fecha que emitan un voto y que pueden elegir hasta 2 poetas o hasta 3, ¿por qué no?, de un listado de 10 o de un listado de 20, no lo sé, según nuestro alcance, según nuestras pretensiones, según nuestra visión. Y aquí viene otro problema adjunto de todas maneras: ¿por qué esos poetas y no otros? No recuerdo si en esta lista de Letras Libres, que por cierto cita a Juan Domingo Argüelles, venía un poeta como Abigail Bojorquez. Pero si no venía, ¿por qué no venía Abigail Bojorquez? Es un poeta que le canta al amor, un poeta que en su vida personal, por supuesto, practicó la homosexualidad y que escribió emocionantes y bellos poemas, desgarradores poemas de amor, como Luis Cernuda, por ejemplo. Pero ¿por qué no incluir, si no se incluyó a Abigail Bojorquez, ¿por qué incluir a unos sí y otros no? ¿Por un respeto institucional? ¿Porque hay autores o nombres inexcusables? ¿Porque hay figuras que no pueden dejar de aparecer? ¿Quién lo dice? Es decir, ¿cuál es nuestro parámetro? ¿Cuál es nuestro argumento más valioso? No es tan fácil sustentarlo. Y por eso, esto de que es uno de los de más prestigio en su género en el mundo, a mí me despierta por lo menos algunas sospechas. Porque hasta hace algún tiempo eso se decía de los premios Casa de las Américas de Cuba. Eso se ha llegado a decir de premios como la Donais en España. Es decir, que son premios con mucho prestigio. Y en un momento dado, ese prestigio, ¿cómo existe? ¿Cómo se da? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos en un terreno incierto, sumamente lábil, en el cual no podemos tener certezas. Queremos tener certezas. Y estoy citando a Hugo Gutiérrez Vega, que decía: me asustan los que esgrimen sus certezas, porque quizá no es tanto el deseo de esgrimir una certeza como la búsqueda, quizá con un poco de temor, quizá con un poco de angustia, de que las certezas nos den seguridades, de que la tierra no se abra bajo nuestros pies, de que el mundo no desaparezca ante nuestra mirada.
de que aquello que queremos, admiramos, aquello en lo que confiamos, se sostenga sólidamente. Y esto mismo sucede con la poesía y sucede con los premios. Sin embargo, estamos apenas en una parte inicial, amigos. Faltan algunas otras cosas de comentar, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerles el favor de su atención. En la siguiente emisión seguiremos hablando, por supuesto, de los pendientes que tenemos con algunas cosas pocas del prólogo de Juan Domingo Argüelles, y esperemos que podamos hacer la lectura, de poemas de algunos de los poetas que vienen en la antología. Por el momento es todo. Les agradecemos nuevamente el favor de su atención y los invitamos a que nos acompañen en una siguiente emisión. Muchísimas gracias y muy buenas noches.